Ok, buenas noches. Estamos en el capítulo 12 de las leyes de Niskei Mamón, las leyes de los daños causados por la propiedad de uno. Y hasta ahora estudiamos en los capítulos previos acerca de el daño llamado Keren. Keren, Shen, Regel, Shor, o sea, los daños de un animal. O sea, de mi animal que daña a una persona, o un animal, o la propiedad del otro. Ahora pasamos a la segunda categoría de daño, que esa es la categoría llamada Bor. Bor literalmente es un pozo, y como vamos a ver, Bor se refiere a pozos, pero también a cualquier tipo de daño puesto por mí, algo que no se mueve, algún causante de daño inamovible. Eso es Bor. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de tales daños. Entonces, dice el Rambam así. Dice el Rambam así. Perek Hilchot Niskei Mamón, buenas noches Jaime. Perek Shnemasar, capítulo 12, Halajá Aleph. Dice el Rambam. Hagofer Bor Breshut Rabim, alguien que cava un pozo en el dominio público, Benafale Tojo Shoro Hamor Umet, y se cayó adentro del pozo un toro o un burro y se murió. Afilo haya bor malei gizot shel tzemer ukiyotze ben marei bal habor hayav leshalem nezek shalem sheneemar bal habor yeshalem. Inclusive si el pozo tenía como almohadas o como había lana en el pozo, no obstante, el dueño de aquel que excavó el pozo, aunque no está en su dominio, sino está en dominio público, aquel que excavó el pozo y por consecuencia de su pozo se murió un animal, tiene que pagar el valor del daño, como dice claramente en el Pasuk, en Shmot 21:34, dice Bal Abor Yeshalem, el dueño del pozo tiene que pagar. Sí, como sabemos, dicen estos sabios, que hay dos cosas, que uno no es dueño de ellos, pero no obstante está obligado a pagar por sus consecuencias. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una de ellas es esto, un pozo en un dominio público. Aunque yo no soy dueño del pozo, porque el pozo está en un dominio público, pero si yo excavé, yo hice un pozo en un dominio público, yo estoy responsable por las consecuencias, yo soy responsable por los daños que causa. Y así también Hametz be Pesach, así también Hametz durante Pesach, que aunque yo no soy más dueño, ¿sí? Uno no es dueño, pero no obstante, él tiene que pagar por las consecuencias. En el caso que comió Hametz, inclusive si comió Hametz que no es de él, etcétera, tiene que, o sea, no solo si comió, o sea, si estaba en su dominio, tiene que pagar la consecuencia. Ok. Y sigue. Dejad shor de jamor, y cuando decimos que se cayó un burro o un toro, nos referimos a cualquier cosa. Y como vimos en los temas, en las leyes anteriores, que cuando decimos shor o jamor, no nos referimos específicamente a un toro o a un jamor o un burro, sino que tomamos los casos más comunes, que son el del toro o del burro, pero así también es cualquier otro animal que se murió por causa del pozo que uno excavó, está obligado a pagar por las consecuencias. Halajá bet. אחד החופר בור ברשות הרבים, או החופר בור ברשותו, ופתחו לרשות הרבים. או פתח לרשות חברו, או שחפר ופתח לרשותו, והפקיר רשותו, ולא הפקיר בורו, הרי זה חייב בנזקיו. ¿Cuáles tipos de pozos uno está obligado a pagar por sus consecuencias? Entonces puede ser un pozo que uno excavó en su dominio privado,
pero puso una abertura hacia el dominio público, o sea, uno se podía tropezar en el dominio público y caerse dentro del pozo que estaba dentro de su dominio. O si hizo un pozo en su dominio, pero la abertura estaba en el dominio de otro. O si hizo un pozo en su dominio y después renunció de vuelta la palabra que no sé cómo traducir, Hefker, hizo Hefker. ¿Sí? O sea, renunció el dueñazgo renunció a su propiedad, así se dice. ¿Sí? Ok. Renunció su propiedad. A ver, vamos a ver acá si me lo traduce bien. Renunció su propiedad. Sí, bueno, no sé, no me dice. Renunció a su propiedad. Entonces ahí su dominio, ¿sí? Y por lo tanto entró una persona y se cayó dentro del pozo, o sea, renunció la propiedad, pero no renunció el pozo. En todos esos casos, uno está obligado a pagar por las consecuencias de sus pozos. Aval, pero imifkir su pero en el caso que él renunció la propiedad, renunció su dominio. Así también como el pozo dijo, bueno, este campo ya no me pertenece más a mí, el que quiere venga y la agarra. Entonces ahí él no está obligado a pagar por el daño causado por el pozo que estaba dentro de su ex dominio. O Shifkir Boró se resultó, o si renunció su propiedad del pozo, o sea, dijo que él no más dueño del pozo. O Higdishó, o si lo donó al templo, Haréis de Patur está exento. Shenemar, como dice, Bal Abor Shalem, Mishi Yeshlo Balim Vezehefker. ¿Sí? Porque dice Bal Abor Shalem, dice en el Pasuk, que el dueño del pozo tiene que pagar, y en este caso no hay dueño. Y al principio no es como en un dominio público. En dominio público uno tiene prohibido excavar. ¿Sí? En dominio público uno tiene prohibido excavar. En dominio privado uno tiene permitido excavar, uno puede hacer lo que quiere en su dominio privado. Después renunció a su propiedad y por lo tanto no está obligado a pagar por las consecuencias de lo que hizo el pozo, porque cuando él hizo el pozo estaba permitido hacer el pozo. Y ahora eso no le pertenece más la propiedad, por lo tanto no tiene que pagar por las consecuencias. Halajá Gimel, Echad HaHofer Bor, o שנחפר מאליו, או שחפרת בהמה, או חיה, הואיל והוא חייב למלותו, או לכסותו, ולא עשה, הרי זה חייב בנזקיו. Dice, uno que excavó el pozo, o sea, agarró una pala y lo excavó, o si el pozo se hizo solo por la lluvia o por cualquier otra cosa, o si su animal excavó el pozo. En todos estos casos, si ese pozo dañó, él está obligado a pagar por las consecuencias. ¿Por qué? Porque él tenía la responsabilidad de cubrir el pozo. Inclusive en el caso que recibió el campo como regalo, o si otra persona se lo excavó para él, no importa. Siempre y cuando él es el dueño tiene que tomar responsabilidad por el daño causado por su dominio, en este caso, este pozo. Halajá Dalet. אחד החופר או המגלה מקום שהיה מכוסה. Un segundito. Okay. אחד החופר או המגלה במקום שהיה מכוסה. שנאמר וכי יפתח איש בור וכי יכרה. ואם כיסאו קרוי אף על פי שהתליע מתוכו ונפל לתוכו שור ומת פטור, שנאמר ולא יכסה no hay כיסאו פטור. Cuando decimos que el que
el que hace un pozo, el que excava un pozo, tiene que tomar responsabilidad. No nos referimos solo a alguien que fue y hizo el pozo, sino inclusive también a alguien que destapó a un pozo. Inclusive si yo no fui el que lo excavó, pero si estaba tapado y yo fui y le saqué la tapa, entonces ahí estoy responsable por todos los daños que causa. Sí, eso se aprende de lo que dice en el Pasuk. Dice Kiftach o Kijre, cuando una persona va a excavar o cuando una persona va a descubrir un pozo. O sea, le va a sacar la cobertura. Con eso ya es obligado. En el caso que lo tapó, entonces inclusive si él es el que lo excavó, pero si lo tapó, está exento. Dice que ahora vamos a entrar en detalles. ¿Qué pasa si él excavó un pozo y lo tapó con una tapa, o inclusive si no excavó, pero si lo tapó con una tapa que puede sostener el peso de toros, pero no puede sostener pero no pueden sostener el peso de camellos? Y pasaron camellos sobre esta tapa y la aflojaron. Y después pasaron toros y se cayeron. Y si es un lugar que no es común de que haya camellos, Haréis de Patur está exento. Mi precio es de Ones, porque eso es una, ¿cómo se dice? Ones es fue por fuerza mayor, no fue su culpa. ¿Por qué? Porque él no tenía que hacer una tapa que puede sobrevivir el peso de los toros, de los camellos, perdón. Solo hay toros en ese lugar, ¿sí? Por lo tanto, él se tiene que preocupar solo por los toros. Uno no tiene que hacer una tapa que por ejemplo, que pueda sostener, que pueda sobrevivir un misil. ¿Por qué? Porque uno no se tiene que preparar para misiles. Generalmente, donde vive la gente común, no caen misiles todos los días. ¿Sí? Negligencia, no es negligencia, ¿sí? Sino él tomó las medidas precautorias comunes. O sea, ese es un lugar donde hay toros y él puso una tapa que puede sobrevivir, que puede sostener el peso de los toros. Entonces, inclusive si vinieron de repente preventivas, gracias. Inclusive si vinieron de repente camellos de algún lugar y la aflojaron, él no es responsable porque no es su culpa, o sea, no es algo que él tenía que haber previsto. Pero en el caso que vienen camellos a ese lugar, inclusive si vienen de vez en cuando, o sea que no es algo común, él está Hayab está obligado a pagar. Hay una mejor palabra para Hayab. Liable se dice en inglés. No sé cómo se dice en español. Liable. Obligado. Sí, no sé, obligado no suena muy bien. Pero quizás, no sé, a mí no me suena bien. Pero puede ser. Responsable. Me lo traduce acá. Él es responsable. Ok. ¿Sí? Entonces, en el caso inclusive que vienen de vez en cuando, él sigue siendo responsable. Ahora pasamos a otro caso. Dice, ¿qué pasa si él le puso una tapa que puede sostener el peso de los toros? Pero se lo comieron ¿cómo se dice? Las hormigas o los bichos lo comieron y cuando pasaron los toros, se cayeron los toros. Dice Rama un caso muy interesante. ¿Qué pasa en el caso que yo vivo en una ciudad que frecuentan los toros y los camellos? Y yo tapé un pozo en el dominio público que yo hice con una tapa que solo puede sobrevivir el peso de los toros y no puede sobrevivir el peso de los camellos. Ahora, ¿qué pasó? No pasó, por suerte, no pasó ningún camello por encima de esta tapa. ¿Sí?
Pero ¿qué pasó? La comieron las termitas, las hormigas, comieron, y cuando pasó un toro, se cayó el toro. Entonces yo estoy exento. ¿Por qué estoy exento? Porque no por mi culpa se cayeron. O sea, si hubiese pasado un camello, entonces sería mi culpa. Porque yo sabía que habían camellos y por lo tanto se cayeron. Pero en este caso, aunque yo sabía que habían camellos y no hice una tapa que puede sobrevivir el peso de los camellos, pero esa no fue la razón por qué, por qué, por qué se murió. Se murió porque le comieron las termitas y eso no es mi culpa. Un caso muy interesante, que ahora me estoy dando cuenta que quizás la halajá sería lo mismo que en este caso. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si hay tres hombres en el desierto? Eh, o vamos a decir, hay tres hombres en el desierto, Rubén, Shimón y Leví. ¿Sí? Rubén tiene una botella de agua. Es lo único que le queda. Ahora Shimón quiere matarlo a Rubén. Entonces Shimón va y pone veneno en el agua de Rubén. Viene Leví, que también quiere matar a Rubén y no sabe de que esta agua tiene veneno. Va y tira el agua en la arena, o sea, se deshace del agua. Pasan 2 días, 3 días y Rubén se muere por deshidratación, o sea, no tomó, se murió. ¿Quién mató a Rubén? ¿Shimón que puso el veneno dentro del agua? ¿O Leví que tiró el agua que tenía veneno adentro? ¿Quién de los dos mató a Rubén? ¿Qué les parece? Sí, una pregunta interesante. Jaime dice que Leví lo mató. ¿Por qué? Sí, pero él tiró la botella, pero esa botella ya no servía más, porque tenía veneno. O sea, inclusive si hubiese tomado, se hubiese muerto. Entonces no cambió nada en realidad por el tomarlo. Sí, pero ¿qué importa que no sabía? Inclusive si no sabía, lo iba a tomar y se iba a morir. Entonces, ¿por qué Leví? No sabía que tenía veneno y al otro no se le puede acusar. No hay pruebas, eso solo puede decirlo el que la tiró, el propietario y el otro. Ok. Yo la verdad que no lo pensé hasta ahora, o sea, pero veo, puede ser que de esta alajá vemos la respuesta. De acuerdo a esta alajá, es como dice Jaime. O sea, no sé si exactamente, o sea, no sé, no entendí lo último que escribió, pero yo también diría Leví. ¿Por qué? Porque este hombre se murió porque no tomó agua. No se murió por el veneno. ¿Sí? No se murió por el veneno, se murió porque no tomó el agua. Ahí va, como dice Jaime. Leví, el que tiró la botella es responsable. ¿Por qué? Porque este hombre se murió porque no tomó agua. Ay, me puedes decir que si hubiese tomado el agua se hubiese muerto igual, bien, pero él no tomó. Entonces así también creo que es acá. ¿Sí? O sea, esta es la persona que puso la tapa que no puede sobrevivir el camino de los camellos, que no puede sobrevivir el peso de los camellos. ¿Sí? Si no puede sobrevivir el peso de los camellos. Entonces él ahí hizo una negligencia, es como poner el veneno dentro del agua. ¿Sí? Pero después pasó una vaca y se murió. ¿Por qué? Porque las hormigas o las termitas, no sé cómo se dice, se comieron la madera. Entonces, aunque él puso el veneno, pero son las hormigas las que tiraron la botella. Y decimos que él está exento. ¿No? Entonces creo de esta alajá podemos resolver esta, ¿cómo se dice? Riddle, esta
esta enigma, adivinanza, este misterio. Sí. El Rambam trajo el caso que mencionamos, ¿sí? De que uno lo cubre con una tapa que puede sobrevivir, que no puede sobrevivir camellos, y era un lugar donde habían camellos. Entonces, en realidad, él está poniendo en peligro a todos los animales. ¿Por qué? Porque puede pasar que los camellos pasen y después que se cae un toro, se cae el camello mismo. Entonces, él hizo algo incorrecto. Es como ponerle el veneno. Pero al fin y al cabo, siendo que la vaca se murió, el toro se murió por las termitas y no no porque pasó primero un camello, entonces él está exento. Creo que es un caso exacto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo acabo de traer. ¿Escribiste eso antes que lo repetí o después? O sea, ¿todavía no sabes el caso? No. ¿Ok? ¿Lo recordás o no lo recordás? No lo recuerdo. No. ¿Lo recuerdo o no lo recuerdo? No. Ok. El caso es si uno pone una tapa sobre el pozo y esa tapa no era una tapa que podía sobrevivir el peso de los camellos. Por lo tanto, esa persona hizo algo negligentemente. O sea, hizo algo conscientemente incorrecto que pone en peligro a los animales. ¿Sí? Ahora, pasó una vaca y se cayó. Pero no se cayó porque pasó un camello antes. Sino pasó, si hubiese pasado un camello antes y después se cayó la vaca, él hubiese estado completamente, ¿cómo era la palabra? Responsable por el daño. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay camellos y él puso una tapa que no puede sobrevivir los camellos. Sino la vaca se cayó, ¿por qué? Porque la tapa estaba floja porque se la comieron las hormigas. Entonces, en ese caso, él está completamente exento. Entonces, creo que es exactamente el caso que estamos hablando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... ¿Sí? El Rambam dice que está exento. El Rambam no trae el caso de la botella de agua. Yo traje que es una pregunta famosa y creo que la podemos contestar con este Rambam. Bueno, seguimos. ¿Sí quedó claro? Javier, Ariel, Enrique, Jaime, ¿claro? Claro. Ok, seguimos. Ok, puedes escribir. Sí, eso no aplica. O sea, el tema de que las hormigas no son pasibles de pena y el ser humano sí, eso no aplica. Eso no tiene nada que ver, porque acá estamos jugando al ser humano. La pregunta es, ¿la muerte de este animal vino por causa de la acción del ser humano? La respuesta es no. Los comentaristas dicen que no es como un caso de Trilatob Sofo Beones que vimos anteriormente, que en ese caso una persona sí está obligada, sí está responsable. ¿Cuál es ese caso? Cuando una persona inicia una acción irresponsablemente y después el efecto es nada que ver con él. ¿Por qué? Porque en ese caso la razón por qué es responsable es porque él, por su acción irresponsable, eventualmente llegó a causar daño, pero acá no tiene nada que ver con su acción. El hecho de que él puso una tapa que no puede sostener a los camellos no tiene nada que ver con el hecho de que se lo comieron las hormigas. Entonces no es responsable porque no fue su acción que, que trajo al daño. ¿Ok? Esa es la diferencia. Seguimos. Alguien que encuentra un pozo y lo cubrió y después lo volvió a descubrir. Balabor Hayav, el dueño del pozo está obligado. Vezah Harón Patur, y aquel que lo descubrió está exento. O sea, si Ariel va y hace un pozo en la calle
y yo voy y lo tapo, y después le saco la tapa, y va y se muere un toro dentro de ese pozo, Ariel está responsable y yo no. ¿Por qué? Porque él hizo el pozo y yo lo tapé y lo destapé. Entonces dejé el pozo de la misma manera que lo encontré. Entonces el responsable es el que hizo el pozo. סתמו באפר וחזר והוציא את כל האפר. זה האחרון חייב שכיוון שסתמו באפר נסתלק מעשה הראשון. Pero en el caso que yo voy y tapo, o sea, lleno el pozo con arena, lleno el pozo que hizo Ariel, lo lleno con arena y después saco la arena, entonces ahí sí soy yo el que soy responsable. ¿Por qué? Porque un pozo lleno de arena ya no es más pozo. Un pozo cubierto es un pozo cubierto. ¿Sí? Un pozo lleno de arena no es un pozo. Después cuando yo voy y saco la arena, entonces yo hice el pozo de nuevo. Siendo que yo hice el pozo de nuevo, yo soy responsable. No, Ariel no se enteró. ¿Qué tiene que ver? Pero una vez que yo lo tapé, ya el pozo de Ariel no existe más. Una vez que yo tapé el pozo, ya no hay más pozo. Una vez que yo tapé el pozo, ya no hay más pozo. Es como si Ariel hace un fuego en la calle y yo voy y apago el fuego y después lo prendo de vuelta. Ya está, el fuego de Ariel ya no está más. Así también acá. El pozo de Ariel ya no existe más. Que yo vaya y excave en el mismo lugar que él excavó, eso es tema mío. O sea, es un pozo nuevo que yo estoy haciendo en el mismo lugar donde excavó Ariel. Perdón, Ariel, que te estamos culpando. Siempre le toca a alguno y vos siempre estás ahí la parte, el primero en la lista. Bueno. Halajá Zain. Bor Sosnei Shutfim, Vavar y Shom Lekiseu, un pozo que le pertenece a dos socios. Pasó al primero y no lo cubrió. Sheni lo quiso Rishon Hayab Achim Sor Dalav le Sheni, Shomasar Dalav le Sheni, Lidlot Mimenu, Niftar Rishon Niftar Sheni Hasason. ¿Sí? En el caso que había un pozo que le pertenecía a dos personas, a dos socios, y pasó el primero y no lo tapó. Y después pasó el segundo y no lo tapó. ¿Sí? Entonces el primero es obligado, el primero es responsable. Hasta que le da los baldes al segundo, los baldes con los cuales se lo puede tapar, ahí es cuando se va a responsabilizar el segundo. En el caso que lo tapó el primero, y después vino el segundo y encontró que estaba descubierto y no lo cubrió, entonces el segundo está obligado a taparlo. Y hasta cuándo va a estar el segundo obligado o sea, responsable a cubrirlo. Hasta que sepa el primero que el pozo está descubierto. ¿Sí? O sea, hasta cuándo está obligado el segundo, o sea, a partir del momento en el cual tiene tiempo para alquilar peones para venir y tapar al pozo. O sea, una vez que ya podía el segundo estaba alerta del problema y podía cubrirlo, no lo cubrió, es su responsabilidad. Después de eso ya es la responsabilidad de los dos. Uno que da la vigilancia de su pozo a un cuidador, el cuidador está responsable por sus daños. Pero si se lo dio la responsabilidad de cuidarlo a un niño, a un sordomudo o a un inestable mental,
entonces el dueño del pozo, él es el que es el responsable. ¿Por qué? Porque él es el responsable. ¿Por qué? Porque un pozo tiene tendencia de destaparse, y tres tipos de personas no son hábiles, no son aptos, no son capaces de controlar el pozo. Alajatet, hamejase boró bedalav shohavero ubo baladli benatal lio balabor hayab. Alguien que cubre su pozo con el balde, o sea, un pozo de agua, con el balde de un amigo. Después viene el amigo y saca el balde, porque el balde le pertenece a él. Entonces el dueño del pozo es el que está obligado, el que está responsable por las consecuencias. Alguien que alguien que alguien que alguien que excava un pozo, un siaj o una mara o haritz, alguien que excava una cisterna. Vamos a ver la traducción exacta en español. Una zanja, una cueva, una cisterna o un pozo. Cualquiera de esos cuatro. ¿Sí? De vuelta. Bor, Sia, Jomara o Haritz. Velama Nemar Bor. Entonces, en todos esos casos está obligado. ¿Por qué dice Bor? Porque dice pozo, H-Bo que te lamit. Porque un pozo tiene las cualidades que puede matar. De cama que te lamit. ¿Y cuánto es la profundidad que puede matar? Dice, Ome Kasarat Fajim, la profundidad de 80 centímetros. Un pozo que tiene profundidad de 80 centímetros puede matar. Avalima ya Pajot Masará, pero si tenía menos de 80 centímetros. Menafal Tojo Shor o Shar Bemahaya Beovamet Patur. Mimiziko Hayab Balatacal Nezek Shalem. Pero en el caso de que tenía menos que 80 centímetros y se cayó un animal y se murió, el dueño del pozo, el que hizo el pozo, está exento. ¿Por qué? Porque no hizo un pozo que es suficientemente fuerte profundo para matar en un caso común. Por lo tanto está completamente exento. Pero en el caso que ese pozo de menos de 80 centímetros dañó, entonces ahí está obligado a causar, porque daño sí puede causar. Alajá Yudalef, Hayá Ome Kapor Tisha, Umehem Tefach Echad Maim Hayab. En el caso de que el pozo tenía 9 Fajim, o sea, 72 centímetros. Pero uno de esos Fajim, o sea, los últimos 8 centímetros, los últimos 8 centímetros, ¿sí? Fajim es un puño, cada puño son más o menos 8 centímetros. Entre los últimos 8 centímetros de estos 72 era de agua. Entonces el hecho que tiene agua cuenta como 2 puños. Si hay un puño de agua, es como si hubiese 2 puños. Por lo tanto, este pozo que tiene 9 y uno de los 9 es de agua, o sea, el último está lleno con agua, entonces hace como que este pozo tenga 10. ¿Por qué? Porque uno se puede ahogar, ahogar mucho más rápido cuando hay agua. Entonces, si el animal se cae de cabeza abajo, cuando tiene 80 centímetros se ahoga porque no tiene cómo respirar, pero cuando tiene 72 centímetros, incluso si tiene 8 centímetros de agua dentro de esos 72, entonces también sirve para matar, también mata. Porque un puño de agua es como 2 puños de normal. Allá si tenía 8 puños y habían 2 puños de agua, o sea, allá si tenía 7 puños, 3 de los cuales eran de agua, y se cayó adentro un pozo
o similar y se murió, el Mahayavim Oton le Shalem, no lo obligamos a pagar. Im Tafas Hanizak, Emotziim Yado, y si el que fue dañado, o sea, el dueño del toro, agarró, se apropió de dominio del dañador, del valor del daño que le causó, él está obligado. O sea, no tiene que devolverlo, se puede quedar con eso. Shadvarim Aelu Yesh Ben Safek, porque esto hay una duda. Siendo que hay una duda, entonces no lo obligamos a pagar, pero si él se apropió del dominio del otro, de ese valor, entonces no se lo sacamos. Halajá Yud Bet. Un momentito, me voy la cabeza. Perdón, me dolió la cabeza de repente. Voy a tomar unas pastillas. Borja todavía no tenemos. Ok. Dice así. ¿Qué pasa? Otros casos interesantes. Dice. Ajofer Bor Amok Azarat Rahim. Alguien que hace un pozo que tiene una profundidad de 10 puños. Obo Ajer Vishlimole Esrim. Y vino otro y los cavó otro 10 puños, completando 20 puños. Obo Ajer Vishlimole Shloshim. Después vino otro y excavó otro 10 puños, completando 30 puños de profundidad. Los tres están responsables. Los tres son responsables. Jafar Arishon Pajot Masara Afilo Tefach. Si el primero excavó menos de 10, inclusive un puño menos de 10, o bajaron Vishlimul Asara y después vino el último y lo completó a 10, Ben Shejafar Botefach o Shikbia Binyan Shel Shatof Tefach, Ze Aharon Hayab. No importa si estaba un Tefach no importa si el último excavó el 10º tefaj, el 10º puño, o si elevó la superficie un puño más y por lo tanto hizo que tenga 10 puños de profundidad, el último es responsable. Satam tefaj shosif o shesatar tefaj shebana, haréis de safek en Juan istalek maserishon o adain lo istalek, en el caso que se destruyó o el último tefaj, el último puño que fue agregado, si eso le saca la responsabilidad al que lo agregó o no.
Alajá Gimel. Jafar Harishon Bor Amok. El primero hizo un pozo profundo. Bajaron Virgibu. Y el segundo fue y lo hizo más ancho, o sea, lo hizo más abierto. Menafal Toho Shorvamet. Y cayó adentro un toro y se murió. Y Mahmateblo me Tajaron Patur. Mieteblo. Sí, se murió porque no había aire. Entonces el último está exento. ¿Por qué? Porque al abrirle, hacerlo más ancho, le agrega aire. Vi Mahmat Jabatome Tajaron Hayav Sharehu y Kriv Hezek Borze. Pero sí se murió por el golpe que recibió al caerse. Entonces en ese caso eh, entonces en ese caso eh, en ese caso el segundo también es responsable. ¿Por qué? Porque él acercó el daño de el pozo. ¿Sí? O sea, acercó el daño. Porque lo expandió, lo hizo más grande, por lo tanto acercó el daño. Y en el caso que se murió porque se sofocó, si se cayó por el lado donde fue expandido por el segundo está responsable porque a través de sus acciones es que se murió este toro. Pero si se murió por aire y se cayó por otro lado, no por el lado donde excavó el segundo, entonces ahí está responsable el primero y no el segundo. Alajá Yud Dalet. Por Shihiva alaba Torah, afilu lo meta bema elo meheblo, ven tzarech lomar y meta mejavato. Ok, voy a parar acá. Me duele la cabeza, perdón.